Bueno, ya estamos en junio, de hecho estamos a mitad de junio, por lo cual toca hacer repaso del mes anterior de qué leí durante el mes de mayo. En este caso fue un mes donde hice bastantes lecturas y en este vídeo te traigo una selección de ellas. Así que nada, si quieres saber qué libros leí durante el mes de mayo y sobre todo qué me parecieron, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y como te contaba ahora mismito, hoy venimos a hablar de los libros que he leído durante el mes de mayo. Me da un poco de pena, entre comillas, porque esta vez sí que tenía como muchos libros en papel para que salieran en el vídeo, no simplemente pues la imagen, que al final es cómodo, pero me los llevé a Madrid porque pensé que durante las 2 semanas que he estado allí pues iba a poder grabar este vídeo y que todo iba a estar bien y demás, pero pues no me puse mala, total que no he podido grabar y ya dejé pues los libros allí, así que la vida. Tengo únicamente un libro aquí, pero bueno, pienso que no es tan importante tener aquí los libros, sino que hablemos de ellos. Y nada, sin más dilación, pues vamos allá. El primer libro del que quiero hablaros es la primera parte de la novela de Blackwater. Sí, yo también he caído en este fenómeno. Honestamente, no era mi plan, a pesar de que me llamaba, porque, bueno, teniendo tantos libros pendientes en casa, ponerme a comprar 6 libros, los 6 tomitos que componen esta novela que he editado Blackie Books, bueno, pues me da un poco de pereza. Pero bueno, si lleváis tiempo por aquí ya sabréis que mi amiga Anabel por el día del libro me regaló la primera parte, que se llama La Riada. Entonces dije, bueno, pues nada, vamos allá con Blackwater y con todo. Voy a ponernos un poco en contexto. Tengo aquí la segunda parte, dado que la primera no la tengo. La verdad que Blackie Books ha hecho una belleza de ediciones. Tienen así, es un tamaño pequeñito, me recuerdan como a tamaño manga, y son tan bonitos que quieres coleccionarlos, ¿no? Si sois un poco amantes también del libro, no solo como lectura, sino como el libro como objeto, que creo que nos pasa a muchas personas, estos libros pues es fácil, ¿no? Querer entrar y coleccionarlos y tenerlos casi pues expuestos en algún lugar si tienes ese espacio, pero bueno, esto ya es otra cosa que trasciende la lectura. Es muy curioso porque, bueno, ya igual todo el mundo lo sabe, pero no son unas novelas súper actuales, sino que fueron publicadas originalmente en los 80 por Michael McDowell, y de hecho esta publicación tan extraña que ha hecho Blackie Books, es decir, que ha publicado esta novela por fascículos, por entregas, responde a cómo se publicó originalmente este libro y que respondía también a el deseo del autor, que realmente buscaba emular un poco cómo se publicaban antaño las típicas novelas del siglo XIX que se publicaban por fascículos. Entonces, bueno, en este caso tiene 6 tomos. No es que se eternice, y aunque originalmente, por lo que he visto, se publicaban uno al mes, pues Blackie Books lo hizo cada 2 semanas, y la gente que lo fue leyendo según iba saliendo tenía como ese momento de hype, de estar esperando los libros y tal, y yo lo veía desde fuera, este fenómeno, y me parecía pues muy divertido ver lo bien que se lo estaba pasando la gente. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, intento controlar mi afán y no entrar en estas dinámicas de comprar por impulso, habitualmente fracaso, como ya sabéis, pero bueno, fue muy divertido de observar el fenómeno desde fuera. Y bueno, ¿de qué va Blackwater? En este caso yo os voy a hablar realmente de La Riada, y yo creo que está bien porque al ser el primero pues es el que introduce un poco todo. Es una historia que va a estar ambientada a principios del siglo XX, en concreto la historia empieza en 1919 en una población relativamente pequeña de Estados Unidos llamado Perdido, que ya me hace bastante gracia, donde pues bueno, todo comienza con, como dice el primer tomo, el título, ¿no? Una riada que asola ese pueblo. Entonces bueno, pues toda la gente debe abandonar sus casas, abandonar la ciudad básicamente, y se van como a los alrededores de, pues no sé si está más protegido o hay una serie de colinas, no recuerdo exactamente, y donde casualmente también allí están las casas de las familias más pudientes de Perdido, que bueno, les acogen, o sea, al mismo tiempo también suelen trabajar para ellos porque tienen aserraderos, trabajan con madera, bueno, y demás. Y la novela empieza cuando, bueno, uno de los hijos, ¿no? Una de las personas más importantes de una de las familias, que es la familia Cascade, está yendo en barca con uno de sus trabajadores pues por la ciudad, viendo cómo está todo anegado, como os digo, todo la ciudad inundada, y llegan a donde hay el hotel de la ciudad, y de repente, pues esto ya llevan días y días de riada, ven que hay una mujer en el hotel y vamos, la rescatan, y ella dice que bueno, que lleva ahí no sé cuántos días, una semana, ha podido sobrevivir buenamente, pero honestamente
todo es bastante sospechoso barra misterioso, en plan, bueno, esta señora está un poco seca, ¿cómo ha podido sobrevivir este tiempo? Empieza a decir cosas que no encajan del todo, pero la gente como que tira para adelante. En plan, bueno, está todo el mundo como muy ocupado ya gestionando su vida, la riada, el haber perdido muchas cosas, si no todo, como que tampoco se preocupa mucho por esto, pero tú vas viendo como hay cosas que empiezan a no encajar y como sí que hay personajes que van a empezar a sospechar de ella. Entonces, al menos en la riada, Elinor, que es esta mujer, es el personaje central, el más interesante, y es que es muy misteriosa y quieres saberlo todo de ella, además es como es bastante carismática. Pero es verdad que, bueno, es un personaje gris, en el que va a tomar ciertas decisiones y va a hacer ciertas cosas que tú te vas a quedar un poco impresionada. En cualquier caso, la llegada de Elinor a la ciudad, bueno, a la ciudad y a la vida de estas personas, va a molestar a algunas personas, en concreto pues a la matriarca de la familia Cascade, que no ve demasiado bien que esta mujer tenga esta buena relación con su hijo, creo que es, y tampoco luego con su hermano. Bueno, como que ella de repente Elinor se ha metido en esta familia que casualmente es la más pudiente y tiene a todos un poco como obnubilados, fascinados, tiene algo que atrae y bueno, pues van a pasar por cosas y el primer libro al menos va a haber unos enfrentamientos, ¿no? Grandes luchas de poder entre las diferentes mujeres, tanto de la familia como de Elinor, y muy bien, me ha parecido una historia bastante salseante, bastante entretenida de leer. Y aparte es que me reía, ¿no? Como por algunos comentarios, y también me ha parecido como bastante guay que estuviera muy centrado en las mujeres de la familia y cómo ven su relación con los hombres, cómo afrontan su rol, ¿no? Dentro de esta sociedad, y la verdad que tiene puntos muy muy divertidos. Este terror, que yo he recibido esta pregunta cuando lo leía, al menos el uno no, la verdad, no es para nada de terror. Hay un punto, hay un parte que es un poquito oscura, pero nunca diría que da miedo, y sí que es verdad que tiene algunos elementos fantásticos, ¿no? Podríamos decir a lo mejor algo como tipo realismo mágico. No es lo que vertebra la novela, pero ahí está y realmente es importante. Yo me estoy dejando, ya tengo el resto de la saga porque me lo compré con los bonos comercio. Me los estoy dejando para el verano, yo creo que además como son pequeñitos pues estará guay para llevar o a la playa o a la pista y demás. Me parecen que son los libros de la vida que te fascinan y te cambian la vida. Bueno, pues yo tengo la sensación de que a mí no me van a cambiar la vida, pero es verdad que me resulta súper entretenido leerlos, al menos el primero, quiero seguir con la saga. Entonces, bueno, pues que no todo tienen que ser libros que nos marquen para siempre. Es que son, de verdad os lo digo, muy, muy preciosos. Este es el segundo, que se llama El Dique. El siguiente libro del que quiero hablarte es una colección de relatos y se llama Ser de Fuera. Están escritos por Raquel Delgado, que ella es una autora española y creo que esta es su primera publicación, lo edita Sexto Piso, y se trata, como decía, de una colección de 9 relatos de un carácter muy intimista, muy cotidiano, que nos van a mostrar escenas de la vida de, bueno, pues 9 mujeres que en realidad yo a veces pensaba si pudieran ser la misma mujer en diferentes momentos, en diferentes fases de su vida, ni siquiera importa, creo que son distintas. Y todas las historias tienen un punto en común, ¿no? Están vertebradas por esta sensación de ser de fuera que ya anuncia el título. Parece que cuando hablamos de ser de fuera, pues parece como es alguien que se ha ido, que está fuera de su entorno, una migración, no sé, como un gran suceso, ¿no? Que te hace sentirte de fuera, pero ella lo aborda desde un ser de fuera más cotidiano, más de algo que le puede pasar a casi todo el mundo, que creo que también es una de las grandes cosas que te van a hacer conectar o no con estos relatos, que son una cosa muy cotidiana y que te puedes sentir verdaderamente identificado en uno u otro. Y eso son pequeñas situaciones donde las protagonistas sienten que no encuentran su lugar, que no forman parte del mismo universo que les rodea, y esto va a estar contado en diferentes historias pues marcadas por relaciones familiares, relaciones de amistad, relaciones de pareja, materno-filiales, relaciones con una misma, cambios en la vida de cualquiera, ¿no? Y nada, pues a partir de ahí pues va a ir trabajando diferentes historias, y la verdad que son relatos que se leen muy fácil,
y que te van dejando como pozo. Es verdad que yo tengo que decir que cuando los leí todos de seguido y un poco rápido, porque no rápido de velocidad, sino pues eso, todos de seguido, cuando a lo mejor yo los hubiera espaciado un poco más, porque Sexto Piso me invitó a unas compañeras y a mí a un desayuno con la autora, entonces bueno, pues la verdad que quería llevarlos leído para poder hablarlo. Entonces, leérmelos tan rápido que siento que no los dejé respirar unos de otros y llegué al desayuno con una sensación un poco agridulce de me han gustado, pero tampoco me han encantado. Algunos sí, hay 2 o 3 que me gustaron mucho, pero el resto como, bueno. Y es uno de esos libros que al hablarlo con gente hace que te guste más. Entonces, lo recomiendo bastante para club de lectura porque era curioso ver que yo había conectado con algunos relatos y otros me habían dado más igual, y viendo las experiencias que contaban otras compañeras o cómo ellos lo habían leído, lo que lo habían enfocado, como experiencias propias que contaban, de repente como que el relato, ¿no?, cogía como mucho más carácter y mucha más potencia para mí. Entonces, la verdad que en ese sentido me gustó mucho, ¿no?, como poder hablar con ellas y conocer sus experiencias. Varios de los relatos tocan temas similares, por ejemplo, en varios de ellos se aborda como las diferencias o cómo se siente uno, ¿no?, cuando es de un pueblo y va a vivir a una ciudad o viceversa, o cuando vuelves, ¿no?, al lugar del que tú eres, cuando estás viviendo fuera durante una temporada o durante mucho tiempo, como hay ciertas dinámicas que se repiten, de lo que, bueno, con el paso del tiempo a lo mejor ya no te sientes cómodo, no sé, es como habla de pequeñas incomodidades y habla de conflictos pequeños, pero no por ello no importantes en la vida de las personas, cosas como muy íntimas que a lo mejor no son grandes traumas a nivel, pues no sé, como los grandes dramas que se cuentan en la vida y en los libros, no son como cosas pequeñas pero que hacen mucho ruido en tu cabeza. Entonces son como conflictos también muy contemporáneos, muy generacionales. Entonces como que siento que es fácil verse identificada en estos relatos o entender lo que te están contando, o que te resuene algo de tu vida mientras los lees, porque de verdad que quien no se ha sentido alguna vez como fuera de lugar, ¿no?, como que no perteneces y demás. Entonces, bueno, en ese sentido, la verdad que son relatos que se leen con gusto y que tocan teclas, ¿no?, que a veces incluso te van a molestar un poco porque te van a hacer pensar. Me gustó mucho uno que se llamaba Despedida, que va de una despedida de soltera y va a hablar un poco de las amistades tóxicas y del romper de una amistad, ¿no?, que es algo que no tenemos tampoco tan interiorizado como una ruptura de pareja o como un duelo ante la muerte de alguien, y a veces es incluso pues más doloroso, pero hay veces que gente que ha sido tu amigo, pues llega momentos que ya no, esa relación no va a ningún sitio y que te hacen daño y no sabemos cómo romper esas cosas. Bueno, la verdad que está muy guay. Luego otro de los temas que toca mucho es la brecha generacional que hay a veces entre padres y madres e hijos, o la falta de comunicación en las familias. Habla de las heridas de la infancia, cómo afectan, ¿no?, en el momento presente, y también habla mucho, creo, de expectativas versus realidad, no tanto como las propias, sino como las que crees que tiene la gente de ti. No lo sé, como que va tocando como muchas cositas bastante interesantes y que te dejan como haciendo ruido en tu cabeza y que te obligan a pensar sobre este libro. Insisto que la verdad yo personalmente recomendaría muchísimo leerlo en club de lectura para hablarlo con gente, porque al menos en mi experiencia personal, y es la que yo cuento aquí, me gustó mucho más el libro después de hablarlo con compañeras. Y de hecho volví a leer algunos relatos, volví a algunas partes porque pues eso me hacía pensar sobre ellas. Va a hablar también de maternidad en diferentes momentos de la vida, en diferentes situaciones, relaciones de padres con hijas, también bastante interesante. No sé, como que se exploran muchas cosas en tan solo 9 relatos, y de verdad que es un libro que recomiendo si son temas que os interesan. Por otro lado, leí un libro que me gustó muchísimo que se llama Las alumnas, y es de Paula Carballeira. Creo que originalmente está escrito en gallego, yo ya he leído la versión traducida al castellano que edita Cuatro Lunas, y si no estoy equivocada, este fue un libro que ganó el premio, no sé si es como literatura dramatizada o algo así, en 2023, y al final es lo que es la ficción, ¿no?, es una obra de teatro, pero está muy guay el libro porque viene tanto con una introducción como con un epílogo súper interesantes que te dan muchísimo más información y contexto sobre no tanto sobre la obra de teatro, sino sobre el contexto en el que se enmarca, aunque es contemporánea, como os digo, es de 2023. Va a hablar sobre todo
de... bueno, yo creo que es un libro que busca poner en valor el trabajo de las profesoras, de las maestras, y especialmente un poco de ese grupo de maestros y maestras que hubo durante la Segunda República en España, que trabajaron y lucharon mucho por renovar la educación, porque esta fuera pues más liberal, con ideas modernas, laica en muchos casos, y por supuesto que tuviera la igualdad de las mujeres, de las niñas, que recibieran también una educación que no fuera simplemente pues más de las tareas del hogar y demás. Y en concreto, bueno, va a poner en valor a esa figura de los maestros en general, pero en concreto va a recuperar la figura de María Barbeiro Ceiruña, que yo pues no la conocía, y es una mujer que vivió entre 1880 y 1970, y que tuvo una labor dentro de la educación en Galicia pues muy importante. Esta fue la segunda maestra en España y la primera en Galicia en traer y poner en práctica el método Montessori, entre otras muchísimas cosas. Y bueno, como que la presentación del libro habla un poquillo de ella, pero sin profundizar, no es una cosa como más, no sé, habla de estos profesores y como muchos pues se les apartaron de sus cargos y se les impidió seguir enseñando cuando comenzó la guerra civil y por supuesto durante la dictadura, como sus nombres muchas veces se han borrado de la historia, y un poco como que pone en valor estas figuras tan importantes, y también como no sé, como con su impronta en sus alumnos y alumnas en este caso, y como lo importante que es tener un buen profesor que te marque y que haga, bueno, como que lo recuerdas luego toda tu vida, y que sabes que muchas cosas han pasado en tu vida gracias a ese profesor o profesora. No sé, es algo que yo siento como muy dentro. Esto es un libro como mi madre es profesora, que se lo dejé a ella porque sabía que también le iba a gustar mucho. Y bueno, lo que es la obra de teatro nos va a presentar a dos mujeres que son Rosa y Elvira, que se reencuentran en un funeral, en el funeral de esta profesora que os decía antes, y llevan muchísimos años sin verse, han llevado vidas muy diferentes, se van a poner un poco al día. Ellas de pequeñitas, de niñas, iban juntas a la clase de esta profesora y van a empezar a recordar cosas y cómo les enseñaba y cómo fue su vida, y la van a ir intercalando con cómo es su vida actual. Entonces también se va a ir tratando mucho el rol de la mujer en este momento de la historia española, qué pasó ahí, cómo era la vida en los hogares, cuando se casaban, si no te casabas, qué podías decir, qué no se podía decir. Entonces la verdad que es una obra de teatro como que se ve luminosa, divertida, pero tiene un trasfondo bastante triste. A mí me conmovió mucho, la verdad, se lee de una sentada, la verdad, es cortito. Y luego el epílogo, una vez ya se acaba, es un epílogo muy interesante donde ahora sí va a poner mucho en valor y va a hacer una biografía de María Barbeiro, como os decía, una vez que ya la has conocido un poco a través de los ojos de sus alumnas ficticias y tienes un poco de contexto que te han dado la introducción. Y aquí fue una parte que a mí... que ya había pasado lo que era la ficción, ¿no? Que estaba ya en la parte de no ficción, que puede ser a lo mejor la más aburrida, que incluso gente se la puede saltar. A mí ya me emocionó muchísimo, me acuerdo que iba en el tren, como siempre, y me caían las lágrimas, la verdad, porque me parece pues muy triste, ¿no? Como esta mujer en concreto pues se la ha quitado, como os decía, en 1936 se la apartó de todos sus cargos, no pudo volver a dedicarse a la enseñanza, y todo lo que había hecho pues parece que quedó un poco en el olvido y demás, pero bueno, creo que es importante que haya novelas o historias así que nos permitan conocer a estos personajes tan importantes, y la verdad que me pareció muy chulo y desde luego recomiendo leerlo. Esta historia se llama Las alumnas, como os decía. El siguiente libro lo escuché en un audiolibro, claro. Se trata de La casa en el mar más azul de T.J. Klum, que está editado por Crossbooks. Es un libro que salió muchísimo el año pasado en las mejores lecturas de muchas de mis amigas, todo el mundo le recomendaba un montón, y yo la verdad que no lo he leído ni no lo había escuchado tampoco, porque sí que se trata de un libro con elementos de fantasía, bueno, es un libro de fantasía, más que tiene un toque feel good. Entonces, entre que no siempre estoy para literatura feel good y que esto se salió un poco de mi zona de confort, pues la verdad que no me llamó especialmente la atención, pero he empezado a ir al gimnasio otra vez, que bueno, es una cosa desastrosa lo que yo hago allí, pero bueno, entonces bueno, voy a ir con audiolibro un poco para animarme a ir mientras escucho una historia. Y me acordaba mucho que Laia, de quien te lo ha dicho, había recomendado mucho el audiolibro, y además mi amiga Esther también me lo recomendó, entonces dije, venga, pues lo voy a escuchar. Y la verdad que es muy entretenido, es muy lindo, es un libro absolutamente cookie, monísimo, es que no puedo decir otra cosa. Es verdad que yo no le he dado las 5 estrellas que le da a mucha gente, pero es que es verdad que no es mi tipo de lectura,
pero agradecí muchísimo haberla leído. Eso sí, cuando busquéis una historia sencilla, agradable, que os deje el corazón calentito y no esperéis como grandes giros ni una novela que os vaya a, no sé, como a dejar como con la cabeza volada, ¿no? Es un libro para mí para disfrutar con personajes de esos que se te quedan en el corazón y yo pienso en este libro como con mucha ternurita. Nos va a contar la historia de Linus Baker, que es un funcionario que trabaja para el Departamento de Jóvenes Mágicos, y él básicamente su trabajo consiste en ir a diferentes orfanatos donde meten a los niños con ciertos poderes y pues para ver cómo es pues la vida allí, comprobar que todo está bien, que se les trata bien, que bueno, que están más o menos bien. Y bueno, y sigue así como con su vida, ¿no? Es un funcionario y lleva una vida como bastante gris y no se implica, ¿no? Él hace como su trabajo de una forma muy fría y bueno, le van a encargar una misión que le va a llevar a una isla en concreto, a un orfanato especial, y lo voy a dejar allí por los niños que tienen y por la persona que lo dirige y por el lugar en el que está. Era una misión bastante sospechosa ya desde el principio, pero bueno, él va allí pues a hacer su trabajo. Y por primera vez van a pasar ciertas cosas que le van a hacer implicarse emocionalmente, entonces es un viaje también de descubrimiento de uno mismo, donde Linus Baker pues se va a ver obligado, ¿no?, a pensar qué tipo de vida lleva él y realmente a afrontar las consecuencias de sus actos en el trabajo, cómo las personas no son números. Y bueno, vamos a conocer allí pues un grupo de niños absolutamente variado, encantador. Es que no os quiero decir nada porque creo que merece mucho la pena ir descubriendo a todos ellos, son de verdad monísimos. Está allí hasta el anticristo, no os digo más. Los quise muchísimo a todos, me pareció un libro encantador, más allá de que pueda haber ciertas cosas un poco previsibles, es que ni siquiera importa, es de esos libros que quieres pasar un ratito con los personajes. A mí me sirvió además para salir un poco de mi zona de confort, leer algo de fantasía, que siempre es interesante porque siempre la dejo olvidada y luego cuando la voy leyendo es verdad que hay novelas que disfruto un montón como es esta, y nada, os la recomiendo especialmente si buscáis algo tierno. El siguiente libro del que quiero hablaros sí que lo tengo aquí y se trata de Dios fulmine a la que escriba sobre mí, de Aura García Junco, editado por Sexto Piso. Es el libro que me vino en la cajita de Bookish de abril, yo creo, y se trata de un libro, podría decir de no ficción, no es una novela, pero tampoco es un ensayo exactamente. Bueno, básicamente Aura, la autora, tras la muerte de su padre, hereda su biblioteca, hace una selección y bueno, al final se queda con unos cuantos libros, y cuando digo unos cuantos libros son 20 cajas de libros que lleva a su casa y bueno, a partir de la investigación y buceando en esa biblioteca de su padre va a buscar conectar con él de alguna manera, entender a la figura de su padre, a la cual durante los últimos años pues no habían tenido la mejor de las relaciones por temas que nos van a ir contando. Su padre, H. Pascal, es una persona, bueno, fue una persona bastante conocida en México, hizo una serie de labores dentro del mundo de la literatura importantes, sobre todo dando visibilidad a géneros que pues hace unas décadas no se leían tanto, y bueno, la verdad que un personaje bastante interesante, y todo un personaje en general. Aurea se enfrenta a que, pues por un lado era su padre, era su papá, lo quería mucho, ha crecido junto, cuántas cosas le debe, ¿no?, entre ellas el haber crecido en una casa llena de libros, pero también, bueno, hay ciertas cosas de su padre, ciertos comportamientos que a ella pues la ponían en conflicto, le daban vergüenza, tanto como hija, como mujer, como persona. Entonces, bueno, a través de los libros de su padre va a ir teniendo una conversación consigo misma, una conversación con su padre e incluso con quien lee este libro, porque se lanzan muchísimas preguntas sobre diferentes temas. Y la verdad que es un libro sobre el duelo, sí, pero creo que también es un libro sobre libros, es una investigación, es un libro que toca muchísimas cosas, es un libro que en determinados momentos te toca mucho la fibra sensible verdaderamente y es difícil no romperse. Bueno, pues por muchas cosas, ya no solo por la historia de Aura que nos cuenta aquí, la vida de su padre, que también, sino también te apela a tu propia vida. No hace falta que tú hayas vivido el mismo duelo que ella, pero bueno, todos tenemos relaciones con nuestros padres que este libro puede llegar a tocar, y bueno, si estás viviendo un duelo, pues aún más, quizás, de hecho, si estás viviendo un duelo en este momento, quizás no sea el libro que más te apetezca leer en este momento. La verdad que yo lo he disfrutado mucho. Es un libro que también va ganando en mí según pasa el tiempo.
Me gustó mucho, muchísimas partes del libro, pero es verdad que hubo otros capítulos que se me hicieron un pelín valles, había algunas partes que se me hicieron un poco repetitivas y no disfruté tanto. Y sin embargo, ahora que van pasando las semanas desde que lo leí, estoy preparando el club de lectura porque lo vamos a leer en Patreon de Loras Lectoras, me di cuenta de que siento que es un libro muy bueno, lo tengo muy subrayado, hay cosas muy bonitas, tiene grandes frases, tiene grandes reflexiones, habla mucho de literatura, habla mucho de libros, es imposible no salir de aquí con un listado de libros que te apetezca leer. La verdad que es un libro muy íntimo, ¿no? Yo a veces me sentía un poco violenta porque digo, bueno, ¿hasta qué punto me estoy metiendo aquí literalmente en la casa de Aura, en su vida, en su duelo? Pero bueno, es verdad que ella ha escrito este libro, así que entiendo que todo estará ok con eso. Pero bueno, que es un libro que también te pone en posiciones molestas, ¿no? En tanto que ella se pone a sí misma, ¿no? De tener que enfrentarse a decir cosas malas de su padre, sobre todo pues cuando ha muerto, ¿no? Que parece que no se puede hablar mal o no se puede decir nada malo de los muertos, y sin embargo ella yo creo que busca hacer un retrato más o menos fiel de su padre con sus luces y sus sombras, y que una no se coma a la otra, ¿no? Porque al final todos somos eso, ¿no? Somos honestamente luz 24 horas del día, ni según los ojos de quien nos mira, desde luego somos seguro todos bastante reprochables o tenemos equivocaciones. Un libro muy escrito, yo creo, a pecho descubierto, un libro un poco quizás terapia que narra este proceso, ¿no? por el que ella pasa, y un libro sobre libros. La verdad que a mí me ha gustado mucho y lo recomiendo, pero bueno, es verdad que no es una novela, es algo más ensayo, algo sobre el duelo, buscar un momento adecuado para leerlo si es que os apetece. El siguiente libro que leí es seguramente el mejor que he leído en el mes de mayo y se trata de El retrato de Dorian Gray, o El cuadro de Dorian Gray, en concreto la edición que yo tenía se llamaba así, de Oscar Wilde, una novela publicada en 1890 y una novela que tiene como dos versiones, una que es la sin censura, que fue la que escribió Oscar Wilde primero, pero bueno, sus editores le dijeron que tenía que cambiar ciertas cosas, un poco pues, por la moralidad de la época, por ciertas cosas que se decían, sobre todo referentes a una homosexualidad dentro de la novela, una relación entre hombres. Entonces luego hay una segunda versión que es la que ya se publicó, que Oscar Wilde pues evidentemente censuró ciertas cosas, pero es verdad que amplió otras, añadió personajes y, opinión personal, a mí me parece mejor la edición censurada, más trabajada, más terminada, ¿no? por Oscar Wilde. Si queréis la versión sin censura, tenéis la de Reino de Cordelia y luego el resto, la mayoría son, diría casi todas, son la censurada. Yo personalmente he leído la de Cátedra y la recomiendo mucho porque tiene la versión, o sea, el texto que tú vas leyendo es la versión censurada, pero en las notas te va diciendo los cambios que hace y puedes ver claramente también y leer las frases que eran diferentes, o los capítulos que no había te lo avisa, en la edición sin censura. Entonces como que tienes dos en uno. Además es un clásico que yo creo que tiene dos lecturas, que tiene dos posibilidades de lecturas, ¿no? La puedes leer simplemente por la trama y ya está, y está genial porque es que es increíble la historia, las reflexiones que levanta, la crítica, como es una historia absolutamente atemporal, o luego pues hacer una lectura pues mucho más intensa, porque, bueno, pues fijándote en todas las referencias de literatura que tiene Wilde, habla de Shakespeare un montón, por deciros algo, pues que habla de muchísimos libros, habla de arte, habla de muchas cosas. Entonces, si queréis hacer este tipo de lectura, también os recomendaría la edición de Cátedra porque está anotada y, a menos que seas una persona súper sabia de la literatura, pues no sabes muchísimas cosas, entonces este libro pues te apoya a partir de las notas pues la lectura y aprendes un montón y te permite hacer un tipo de lectura pues eso, mucho más intensa, profunda o en detalle de toda la parte pues más literaria, más allá de simplemente la trama. Las dos lecturas son absolutamente correctas, simplemente puedes hacer la que más te apetezca en cada momento. Yo lo leí en lectura conjunta, capítulo a capítulo, entonces así que seguí aquí. Entonces sí que yo agradecí personalmente, ¿no?, que hubiera tantas notas para poder comentar y poder sacarle como más jugo a este libro, este súper clásico al que yo entré sin tener ni idea, o sea, ¿cómo es posible? Y de hecho, según iba leyendo me iba sorprendiendo más y más, porque más en la edición de Cátedra, la imagen que sale en la cubierta es como el cuadro, un retrato de un señor mayor,
Yo pensé que iba a seguir por ahí y no, al contrario, el cuadro es de un chico muy joven y muy bello de 20 años, ¿no? No quiero entrar demasiado en la trama porque a mí me pareció muy divertida irme sorprendiendo por si acaso queda alguien como yo, pero bueno, sí deciros que va a estar ambientada en el siglo XIX, donde, en Londres en concreto, donde vamos a seguir a una serie de personas, de hombres en concreto, que tienen una alta posición social, casi aristócrata, y vamos a ver cómo su día a día de ir al teatro, de ir a restaurantes, de ir a diferentes cenas, a tomar el té aquí, allá, y básicamente dedicarse a marujear sobre una cosa, bueno, sobre un montón de cosas diferentes. Entonces todo comienza cuando tenemos un pintor que está bastante obsesionado con Dorian Gray, que es un joven que lo tiene casi como su muso ahí, lo dibuja, está obsesionado, lo quiere llevar a todas partes de la mano, quiere oírle, tal, bueno, o así lo cuenta, ¿no? Luego vamos a ver que en realidad a la persona le da un poco más igual, lo que le interesa es como lo que es él para su arte, y bueno, este pintor va a hablar de esta musa de Dorian Gray a un amigo suyo, que es Lord Henry, que es alguien como que vive pues, por el puro placer y, de hecho, que vive por el puro placer, súper hedonista, tiene una moralidad muy juzgable, desde luego, pero tiene unas ideas muy claras y él te las va a defender y tú pues ya puedes hacer con eso con lo que quieras. Desde luego es un personaje muy divertido, y entonces, a pesar de que Basil, que es el pintor, le va a decir que por favor no corrompa a Dorian Gray, este Lord Henry va a tener mucha influencia sobre Dorian Gray, con sus ideas le va a contar una serie de cosas que va a hacer que cambie, ¿no?, la forma de pensar de Dorian Gray. Y hasta aquí os voy a contar. Sí que vamos a tener una historia que empieza pues aquí, y luego a partir de determinado punto van a pasar, no sé si son 18 o 20 años, y continúa pues la historia, ¿no? Así lo vamos a ver a lo largo de varias décadas qué pasa con todos estos personajes. En una primera parte, Dorian Gray tiene no sé, como un papel pues mucho más pasivo, y luego, ¿no?, pues va siendo mucho más activo y va tomando pues no sé, como fuerza él mismo dentro de la propia narración, mientras que otra parte pues está más dirigida por Lord Henry. Es un libro súper salseante, que te va a estar, o sea, yo es que había partes que me reía, luego hay otras cosas que evidentemente te enfadan un montón en relación a las cosas que dicen y por qué las dicen, pero bueno, se meten estos personajes en todas las jardines posibles. La verdad que Oscar Wilde, estupenda persona, la verdad, estaba para ver lo que queréis que os diga. Y ¿qué más? Es un libro donde se va a hablar, pues eso, mucho de la moralidad versus la estética, como la belleza no siempre es igual a algo bueno, a algo bondadoso, más bien puede ser todo lo contrario, ¿no? Va a contraponer pues, las apariencias contra lo que hay en el interior de uno mismo. Es un libro que va a hablar mucho de arte, del arte como espejo, va a hablar mucho de teatro. Es que no sé qué más deciros sin meterme de lleno, pero bueno, es un libro que habla mucho de la búsqueda del placer como fin máximo de la vida y las consecuencias que eso puede tener si no tenemos ningún tipo de moralidad. Y es un libro que va hablando sobre la degradación, bueno, espectacular. Es que no voy a entrar más para no destrozarle la lectura a nadie, pero creo que es un clasicazo súper disfrutable y que os animo muchísimo a leer. Además es que es cortito, bueno, la verdad, siento que lo tiene todo. Y el último libro del que voy a hablaros, si bien yo creo que el mejor libro es El retrato de Dorian Gray, creo que el que a mí más me ha gustado, justo por encima, ¿no?, de Dorian, es Ceniza en la boca, de Brenda Navarro. Brenda Navarro es una autora mexicana. Esta es una novela de 2022 editada por Sexto Piso. Yo de ella ya leí, creo que el año pasado, Casas Vacías, que me encantó, y mi amiga Janet me había regalado este cumpleaños, no, el anterior, Ceniza en la boca, y nada, lo propuse en mi club de lectura en mayo, lo leímos y la verdad que gustó muchísimo. Las comparaciones son odiosas y entonces, bueno, es verdad que había mucha gente que le había gustado más Casas Vacías, otra Ceniza en la boca. Bueno, la verdad que considero que son distintas, ambas muy buenas y sobre todo ambas te rompen muchísimo. Tengo que decir que a mí quizás me gustó un poquito más Casas Vacías, pero bueno, es que me ha encantado Ceniza en la boca igual. El punto de partida de la novela es, tenemos una chica que nos cuenta que su hermano pues se ha quitado la vida, saltó por la ventana,
y cuenta de una forma muy explícita y con mucha sonoridad, juega con onomatopeyas, cómo es la caída y cómo, bueno, a partir de ahí ella va a ir desarrollando pues, en una especie de monólogo interior que hace que te lleve así un poco hacia adelante y hacia atrás en recuerdos, bueno, pues cómo se ha llegado hasta ahí y también un poco cómo es la vida después de la muerte de su hermano. Vamos a ver que ella proviene de una familia mexicana y vamos a ver por qué se fueron de México. Primero pues su madre fue a trabajar a España y después pues llevó a los hijos para allá y durante ese tiempo ellos se quedaron en casa de los abuelos y bueno, vamos a explorar un poco cómo era la vida allí, cómo ellos se sentían y cómo como niños percibían pues la sociedad mexicana, que luego se va a contraponer cuando ella ya vuelve de adulta tras la muerte del hermano con las cosas que ve. Va a hablar también pues, de narcotráfico, va a hablar de la militarización, de cierta violencia, va a mostrar una parte de la vida en México muy oscura, muy sórdida, donde las personas son víctimas de las circunstancias, de la violencia, especialmente contra las mujeres, pero no únicamente. Se ve cierta naturalización de diferentes tipos de violencias, algunas dentro de las casas y de las familias y otras desde fuera. Da una sensación de agobio bastante grande, de sensación de que no hay salida. Me recordó un poco a Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. No tienen nada que ver las novelas, no tienen nada que ver el estilo de autoras, pero esa sensación que también había en La Matosa de Temporada de huracanes de que no hay una salida para la gente que vive allí. Entonces la protagonista, por ejemplo, va a volver a México en determinado momento y huyendo de la vida en España y todos van a considerar que ¿qué haces, no? Si tú tienes la posibilidad, el privilegio de haber salido de aquí. Entonces, bueno, la verdad que toca un montón de temas en ese sentido. También vamos a retrotraernos a posibilidades de cosas que le pasan a la madre de las protagonistas, que van a quedar siempre en el misterio porque ya no habla. El personaje de la madre es brutal, te va a poner muy nerviosa en algunos momentos, pero vas a ir poco a poco entendiendo que ella ha tenido una vida también muy complicada. Y bueno, la novela es que tiene grandes temas, ¿no? Los que, a partir de los cuales se va vertebrando la trama. Pues uno, desde luego, es el suicidio del hermano de la protagonista, la migración y el desarraigo, la soledad cuando llegan a España, el racismo que viven en el día a día. Ha sido bastante fuerte de leer para mí porque creo que no había leído nunca nada contado desde el punto de vista de un migrante que llega a España y cómo es pues este país que es mi casa y que sientes que conoces. Lo ves desde otros puntos de vista y te ves las flaquezas, no solo como sociedad, como país, sino también creo que te apela a ti mismo y te hace darle una vuelta un poco a todos, ¿no? Que todos pensamos que, no sé, todos pensamos, creo que es una equivocación, pero yo a veces pienso como que, ¿pero quién es racista, no? Como, y luego te das cuenta que sí, pues la verdad que mucha gente. Y el libro está ambientado hace un poco de tiempo y eso también te hace darle vueltas a ciertos recuerdos. A mí me iba desbloqueando cosas que yo escuchaba de pequeña, frases, insultos, y la verdad que el libro es bastante duro de leer. Luego también va a hablar de otros temas como por ejemplo las condiciones y la lucha de las personas que se dedican por ejemplo a la limpieza en las casas, en los hoteles y demás, que hubo un movimiento bastante grande en España hace unos años. Eso también se trata en el libro de una forma bastante interesante. Habla mucho de la soledad, de la amistad, bueno, no sé, de los silencios, de los horrores que se llevan por dentro. La protagonista está totalmente perdida, no sabe hacia dónde ir y eso es un poco frustrante a veces como lector, pero al mismo tiempo te das cuenta que ella hace lo que puede con los recursos dados, trata de inventarse a sí misma, de buscar su identidad y solo encuentra barreras y trabas. También habla en determinados momentos de ella que como trabaja cuidando a personas mayores, ancianas, y hay algunas escenas que son absolutamente descorazonadoras porque ves que esto es algo real, cómo se trata a la gente, cómo tratamos a veces a nuestros mayores y cómo tratamos a la gente que está cuidando, ¿no? a nuestros mayores. También es uno de los temas del libro, ¿no? Los cuidados. Hay mil temas, la relación de la protagonista con su madre, esa protagonista sin nombre, ¿no? Que es que ni siquiera tiene eso, ¿no? Es tremendo meterse en su cabeza, ver cómo todo está sin filtros, sin orden. ¡Wow! Es que Brenda Navarro hace un trabajo
absolutamente brutal aquí. Y estos son todos los libros de los que te quería hablar hoy. Por favor, déjame en comentarios si has leído alguno y qué te pareció, o cuál te ha dado más ganas de leer, o si no, pues no sé, cuál ha sido tu mejor lectura de mayo. Espero de verdad que te haya gustado este vídeo, te doy las gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!